Good afternoon, everyone. Welcome back. This afternoon, we will be continuing with our panel discussion on improving international coordination. We have with us three distinguished guests, which we believe can give some perspective on this topic. Emiliano Ogando, Subsecretary of CIP and Cybersecurity Argentina. He's been involved throughout his career in both the academic and public sector of Argentina, taking a lead role in the management areas related to information technology and cybersecurity issues. Within the Argentinian government, he has worked in several agencies such as the Ministry of Interior, Ministry of Justice, Chief of the Cabinet of Ministers, Secretary General of the Office of the President, and the Senate of the Nation, among others. Engaging in projects both in the implementation of new technologies as well as the development of public policies with the purpose of improving the levels of cybersecurity in Argentina. Subsecretary, welcome. We also have with us Sergio Scarabino, representative of South America for ITU. He graduated in international relations at the University of Belgrano, Argentina, and as a specialist in telecommunications management at the Technological Institute of Buenos Aires and the University of San Andres. Prior to joining the ITU, he worked in Argentina at the Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Worship, 1993 to 1996, at the National Communications Commission, in which came to serve as the manager of international relations. Throughout his career, he represented Argentina in negotiations on telecommunications, both bilaterally and multilaterally. Welcome. We also have Marguerite Rohn, President of FIRST and team lead of the Norwegian Energy Sector CERT, Craft CERT. She has experience from both the academic ISP community as well as the national CERT for Norway. She has many years of experience in building and strengthening incident response capabilities in the different sectors, and she's currently leading the newly started Norwegian Energy Sector CERT, working on strengthening the readiness and resilience of the energy sector companies and other process control industries in critical infrastructure. Welcome. International coordination. Our topic is improving international coordination, and I think I would want to start the panel off by just asking each of them to give them their perspective on what is international coordination in the context of cybersecurity. Anyone could start. Okay, so this is my notebook. I'm not surfing here. But the international coordination is, of course, important on several levels. So when you discuss this, whether it's on the political, the legal, or the technical level, it will have very different challenges. They're not very similar at all. So I'm actually most concerned about the trust issue in international collaboration. I think that this is something that should be built on all levels, but maybe easier on the political and on the technical level than other levels. We need the international collaboration because we see the same threats, we have the same vulnerabilities, and as we see only a small part of the attacks and threats, together we will have a much wider horizon. And as was mentioned earlier, that the perpetrators are able to collaborate, so we're at a great disadvantage. However, it's not easy to form trust relationships and initiate information sharing, because that renders a nation or a company vulnerable, and or at least that's the notion that they have. So I believe there are a number of mechanisms to work to make this to improve the information sharing, but maybe we can come back to that.
Bueno, creo que cuando hablamos de tecnologías de la información y de amenazas y demás, más allá de que hablemos idiomas distintos, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? De la problemática de lo que es la ciberseguridad. Las amenazas son las mismas. Los grupos de crimen organizado que están detrás de esta amenaza son los mismos, con lo cual no solamente tenemos que fortalecer los niveles de cooperación internacional, sino también tenemos que comenzar a identificar quiénes son los actores para incrementar los niveles de ciberseguridad internos, los jueces, los fiscales, las fuerzas del orden público, el sector académico, el sector privado, tienen que estar involucrados en este ecosistema de ciberseguridad. Con lo cual, la cooperación tiene que darse desde adentro hacia afuera. Si el país, si la nación no está ordenada en sus aspectos, en sus ambientes de ciberseguridad, es imposible cooperar hacia afuera. Primero hay que hacer una tarea, una investigación, e identificar quiénes son los responsables de llevar adelante estas tareas a nivel nacional. Nos ha pasado en la República Argentina. La subsecretaría se creó hace muy poquito y no teníamos muy bien identificado quién eran los responsables. Bueno, sentamos a la mesa a los actores, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio de Justicia, a la Secretaría de Ley Técnica, al Ministerio de Defensa, con el Comando de Ciberdefensa que también se creó este año. Bueno, y empezamos a trabajar en ese sentido, en definir políticas públicas que nos permitan elevar los estándares de ciberseguridad no solamente a nivel nacional, sino que nos permitan de esta forma cooperar con las naciones al requerirnos información. Buenas tardes. La Unión Internacional de Telecomunicaciones es el organismo especializado de Naciones Unidas para las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, a la pregunta de qué significa coordinación internacional, para nosotros es nuestro sentido, es el sentido de la organización. Hoy estuvimos viendo cómo en temas de ciberseguridad hay como distintas capas, distintos layers, decían. La Unión Internacional de Telecomunicaciones viene esencialmente desde la infraestructura. Se trabaja en estandarización de equipamientos y redes de telecomunicaciones desde el origen mismo de la organización. Se trabaja en temas de radiocomunicaciones y se trabaja en temas de desarrollo. En los tres campos se hacen trabajos sobre ciberseguridad que muchas veces no son conocidos por todo el espectro de participantes en el sector de las TICs. Mi participación en este evento, y agradezco especialmente la invitación de la OEA, tiene ese sentido, tiene la intención de que nosotros conocerlos a ustedes y que ustedes sepan que en la Unión Internacional de Telecomunicaciones se trabaja continuamente en temas de ciberseguridad en todos estos ámbitos, en las tres capas de las que se ha hablado hoy en la mañana, y que estamos a disposición para trabajar con todas las contrapartes. It's interesting to hear in terms of even Margaret's suggestion that trust is an issue. What would you think are some of the other obstacles? I mean, I know you mentioned in terms of capacities and the ability to be able to actually identify the threats, and you spoke about international organizations. From each of your perspective, what do you see are the main challenges to international coordination, and is that different from collaboration? I'm not sure I'm catching the question. Do you understand? There are many obstacles based on how you all have described international coordination. And I was just wondering, in terms of the various international bodies that are available to assist, in terms of the capacities as mentioned and the trust issues, what other obstacles do you see to international coordination? And do you think it's different from international collaboration? I think that international coordination maybe is more, cooperation is such anyone can cooperate. They can just decide to cooperate. But you can't decide that a coordination will work. Also, actually basic obstacles like language
will be an issue. So myself, I'm from Norway, and even if we're a tiny country with a very strange little language, you will find that many are not comfortable discussing and being coordinated in English. So I'm guessing this would be an even bigger problem if you have a language that's actually on the map. So this way, coordination has to take this into the model that all training and explanations and best practices are pulled out to where the constituents are, and that they feel an ownership to it and therefore participate. And of course, eventually you will have to join in some common spoken language, but by then maybe the trust internally is established. Sí, siguiendo con lo que dice Margaret, creo que ¿no? Cualquiera puede cooperar, ¿no? Pero la coordinación es algo mucho más fino, es cómo se instrumenta esa cooperación. Lo que vemos es que hay una gran ausencia de protocolos de comunicación, de cómo deben comunicarse, cómo deben requerirse la información cuando hay un incidente de ciberseguridad, cómo debe ser brindada esa información, ¿no? La falta de un glosario técnico. Es lo mismo defacement en Argentina que en Estados Unidos, que en México, que en Paraguay. Es lo mismo una denegación del servicio, el concepto de denegación del servicio es lo mismo. Bueno, hay que definir esas cosas, y tipificarlas, qué es una denegación de servicio, qué es un cross-site scripting, qué es un SQL injection. Bueno, ese glosario técnico, ¿no? No quiero bajar mucho al nivel técnico, pero ese glosario hay que definirlo y hay que hacerlo práctico, ¿no? Para que todos los países, cuando requieran información entre naciones, sepan lo que están pidiendo y no se caiga en una confusión y demora mucho más la cosa aún. Sí, coincido en principio con lo que es colaborar. Acá vemos cómo todas las partes están preocupadas y quieren resolver el tema de la ciberseguridad. Yo creo que uno de los desafíos con los que nos encontramos más a menudo es con la falta de conexión que hay entre todas las partes interesadas. Y nos pasa a nivel internacional, entre los países, nos pasa cuando vamos a cada uno de los países a nivel doméstico, entre las distintas entidades que están involucradas o que deberían estar involucradas en garantizar ciberseguridad. Y ese desafío que también tiene que ver con encontrar un lenguaje único, que era un poco también de lo que hablaban, me parece que es el más relevante y al que hay que ir atacando por aproximación sucesiva en cada uno de los ámbitos. Nosotros, desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones, lo hacemos globalmente, tratando de proponer un foro en el cual todas las partes se puedan reunir a discutir y a tratar el tema, pero también instamos, cuando colaboramos con los países en el desarrollo de sus estrategias nacionales, a que se involucren todos los actores domésticos, porque la ciberseguridad, en definitiva, sigue siendo una cadena que se va a cortar por el eslabón más débil, y cuando uno de esos eslabones no esté asociado, participando en igualdad de condiciones con el resto de los actores, entonces ese va a ser el punto vulnerable a través del cual puede llegar a fracasar una estrategia por más bien pensada que ésta sea. Entonces me parece que como desafío es ese, es comunicarse con todas las partes interesadas e involucradas en proveer ciberseguridad, y para eso es que este tipo de eventos, el trabajo de la OEA, el trabajo de la UIT a nivel global, nos dan esta oportunidad de hacerlo, conocernos. I very much agree with the language. It has to be very precise, yes. I'd like to add that this is maybe part of a rules of engagement, where we have very concrete, specialized rules of engagement that is clearly understood from all parties.
because with the language comes also, for instance, classification of information. This has to be an understood protocol from all parties. Also, I agree very much that all the actors involved, I mean, everybody has to be a part of this. And a lot of studies show that if you have very hierarchical networks where you report up to like the national CERT or whatever, you're losing something on the way. So direct engagement from the different involved parties is important. Whether they engage nationally or internationally, I don't think that's maybe that important, as long as they're in this. Puedo agregar uno de los trabajos que se hace en la UIT y que es realmente un desafío enorme, es el de alcanzar definiciones consensuadas. En el sector de estandarización hay una recomendación específica de la UIT que define ciberseguridad. Quizás es muy ambicioso, pero insisto en que si se encuentran ese tipo de coincidencias en los ámbitos de colaboración regional, internacional, que es un poco lo que estamos hablando, quizás sea un camino, insisto, es un desafío grande, pero quizás sea un camino para encontrar ese lenguaje común. Las recomendaciones del sector de estandarización de la UIT no son obligatorias para todas las partes, pero por lo menos hay como una identificación que permite empezar a establecer ese tipo de diálogo común. From the different perspectives, from government perspective, international organizations, how is it that you think that governments, because we have so many internal national coordination issues, how can government, in spite of this, engage the international community to be able to help them with their coordination to be able to respond to incidents? If you have any solutions. Por parte del gobierno, bueno, hay que hacer una fuerte tarea de sentar, como dije al principio, a todos los actores de la mesa. En caso particular de la República Argentina, nuestra subsecretaría se crea dentro de la jefatura de gabinete. ¿Y por qué digo esto? Bueno, la jefatura de gabinete es un organismo transversal al resto de los organismos del sector público nacional, con lo cual cada política pública, cada estrategia, cada regulación que se emita, que se genera, debe ser adoptada por el resto de los organismos, con lo cual hay un organismo coordinador que se encarga de coordinar todas las misiones y funciones en cuanto a la ciberseguridad en la República Argentina. Volviendo a lo mismo, si el país internamente no está ordenado, no está organizado, si no ha sentado a todos los actores, no solamente, como están mencionando aquí mis compañeros, los actores de gobierno, sino también las empresas privadas, que son las que administran y gestionan la mayoría de las infraestructuras críticas de información. El sector académico, importantísimo, y también las organizaciones sociales que complementan el trabajo del Estado, no están sentadas en la misma mesa y tienen la misma visión. La cooperación internacional es imposible. Yo creo que el trabajo más fuerte que hay que hacer es en concientización, que es un poco lo que hemos estado viendo hoy y de lo que se ha estado hablando. Es decir, solamente en la medida en que todos los participantes en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones sean conscientes de la vulnerabilidad que tiene potencialmente estar conectado a Internet, solamente alcanzando un grado alto de concientización se puede entender y se puede procurar que todas las partes estén dispuestas a hacer ese quizás esfuerzo adicional que significa estar coordinando internamente a nivel doméstico, y como decía Emiliano, no es solamente el gobierno, sino que son las empresas, son las entidades académicas, las entidades científicas, el sector financiero. Estamos hablando de una coordinación que tiene que ser muy inclusiva
y muy abarcativa. Entonces, concientizar a todas las partes para que estén listas para contribuir a ese esfuerzo conjunto que significa la ciberseguridad y que es la única garantía de que ese esfuerzo conjunto sea exitoso. Yeah, I'm not sure I have an answer to this at all because I find it very difficult. I was discussing some of this earlier during lunch. Sometimes when government tries to build more internal capacity, they fail to look at the existing mechanisms in their own country. In those cases, it becomes a race to own the capacity in question because that gives you, I don't know, maybe it's political power or just it's a job thing or money, as simple as that. But this is very harmful to capacity building and to establishing good national functions because they should, of course, be looking at the goal and not be looking at the local function. So I see that some models work, and in other countries it doesn't work that well. And unfortunately, I haven't seen the solution to it, but I do think that it's a good point that if you have this really rooted into, well, high up in politics, that you have a responsibility, and it's not just another hat that you add to an existing position. This helps a lot. Sí, coincido plenamente y de hecho lo que se ha venido trabajando muy fuerte desde la OIT, que nació siendo una organización intergubernamental, es que para los temas de ciberseguridad el enfoque tiene que ser holístico, tiene que ser abarcativo y en el desarrollo de las estrategias nacionales ir y trabajar con todos los actores, no solamente con los gobiernos, porque coincido con Margaret en el sentido de que eso podría, si la capacitación, si los recursos solamente quedan en manos del gobierno en un espacio multi-stakeholder como es Internet, queda demasiado poder en sus manos y no es la forma en la que se ha venido desarrollando Internet y creemos todos los que participamos en Internet que tampoco va a ser la forma en que mejor se desarrolle. Entonces, desde la UIT estamos haciendo hincapié en que en el desarrollo de estrategias nacionales de ciberseguridad se participen la mayor cantidad de sectores involucrados, como lo estaba diciendo recién. Sí, creo que el punto de vista similar es el mismo, ¿no? Argentina está encarando esta problemática de la misma forma, de sentar a todos los actores con la mayor cantidad de representaciones posibles. Capacitando creo que es el eje fundamental de todo esto. Si bien podemos invertir en infraestructura, en servidores, en data center, firewall, lo que sea, si el recurso humano, si la persona no está capacitada, si la persona que tiene que llevar adelante la administración y la gestión de estas infraestructuras no está capacitada, toda la inversión que hayamos hecho en activos físicos no tiene sentido. Con lo cual, la capacitación y la concientización constante, no solamente a los cuadros técnicos, a los cuadros legales, sino a la ciudadanía en general, en los colegios, como se viene haciendo en la República Argentina con programas exitosos que se han estado desarrollando estos últimos años, como Conectar Igualdad, como Argentina Conectada, Televisión Digital Abierta, la Red Federal de Fibra Óptica y otros programas exitosos que tienden a llevar las tecnologías y a cortar la brecha digital, deben ser inclusivos y apuntar a todos los actores y a todas las personas, representar a todas las voces y todas las miradas de una sociedad. Por supuesto que el tema del multi-stakeholder, del enfoque holístico o con el mayor nivel de participación, dispara dos desafíos
fuertes asociados, que son la legitimidad que tienen las partes que están participando en esta discusión. Hoy hablábamos el ministro de Colombia nos hablaba de la importancia de la participación de la sociedad civil, cosa con la que estamos todos absolutamente de acuerdo. Sin embargo, está claro que hay un desafío en cuanto a la legitimidad, porque los representantes de la sociedad civil tienen dinámicas de representación que son distintas a las dinámicas tradicionales y en ese sentido cada país lo tiene que analizar y lo vive de una forma que puede ser bien distinta a los de otros países. Y asociado con la situación transnacional de las cuestiones relacionadas con ciberseguridad, también aparece el problema de la jurisdicción, que también hoy estuvo mencionado en más de una oportunidad, pero estas dos, legitimidad y jurisdicción, son dos también desafíos más que obstáculos que tienen que ser atendidos cuando se hace este trabajo. Emiliano, just a specific question. How was the government of Argentina, because we have many government reps here, able to focus and recognize how important it was to actually invest time in the multi-stakeholder model? Because many governments have been struggling with how do I get everyone to the table and to progress the cybersecurity agenda. How were you, entiende? No? I repeat slowly in English. How was Argentina able to progress the cybersecurity agenda using the multi-stakeholder model? How did they realize it was important? Bien. A ver. Argentina hace mucho tiempo que viene recorriendo este camino, ¿no? Viene creciendo de menor a mayor. Lo que fuimos identificando y nos fue potenciando es conseguir socios estratégicos. Personas o organizaciones como la Organización de Estados Americanos hayan recorrido este camino, sepan con quién contactarnos, sepan a dónde recurrir y cómo incrementar los niveles de ciberseguridad. Obviamente no es una tarea que se pueda hacer de forma aislada, no es algo que se sabe porque se sabe, sino que hay que nutrirse de las experiencias del resto. Argentina, estos últimos 5 años, ha sido miembro activo de la Organización de Estados Americanos, ha participado en varios ejercicios de ciberseguridad. Hemos estado también involucrados en el Meridian Process y hemos sido anfitriones en el año 2013, este importante evento a nivel mundial. Hemos ido a exponer a distintos ámbitos de discusión en materia de ciberseguridad, no solamente contar los aciertos, sino también en contar los errores, en qué nos hemos equivocado, y creo que eso es el valor agregado, ¿no? Contar en qué nos equivocamos para no volver a cometer los mismos errores. Internamente, como comenté al principio, la capacitación que se debe identificar quiénes son los destinatarios de esta capacitación. Por eso nosotros realizamos desde el año 2002 un ejercicio nacional de respuesta a incidentes cibernéticos, que acuden jueces, fiscales, fuerzas del orden público, sector público en general, el sector privado y el sector educativo, ¿no? Donde realizamos una jornada de 3 días donde se pone en foco cuáles son los protocolos, los procesos y procedimientos, cómo la justicia debe requerir la información, qué información necesita la justicia para investigar este tipo de casos, cómo debe ser presentada la evidencia. Bueno, englobamos a todo el ecosistema de la ciberseguridad en este tipo de ejercicios y esto nos ha permitido realmente aumentar los niveles de ciberseguridad, concientizar y capacitar. Como dije anteriormente, no solamente a los cuadros técnicos, a los cuadros legales, sino también a la ciudadanía en general. Aquellos, como hablaba Sergio, del eslabón más débil, ¿no? Los que usan la tecnología todos los días y no conocen cuáles son los riesgos asociados. El riesgo de que roben su información, que roben su identidad y aún cualquier cosa con esa información y con esa identidad. Con lo cual, el proceso es ese, ¿no? Nutrirse de todas las miradas, de todas las visiones, del aporte de todos. No está mal, nunca está mal pedir ayuda, decir no lo sé, no lo puedo hacer, necesito ayuda. Creo que ser humilde cuando hablamos de ciberseguridad es un valor fundamental. Sí,
Quería comentar algo sobre el trabajo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el sentido de hacerlo participativo para todas las partes interesadas. Como les decía recién, la Unión Internacional de Telecomunicaciones nace siendo una organización intergubernamental. Hay 198 países que son miembros de la organización. Somos una organización que en inglés se dice member driven, dirigida por los miembros. Son los miembros los que nos indican lo que tenemos que hacer, pero el trabajo se hace en comisiones de estudio en los 3 sectores que les mencionaba: estandarización, radiocomunicaciones y desarrollo. Hay un trabajo periódico en comisiones de estudio, y en las comisiones de estudio también participan los miembros de sector, que son los representantes del sector privado, y hay más de 700 miembros de sector trabajando en la UIT, y también las entidades científicas y las entidades académicas, que tienen todas un espacio con derechos y obligaciones cuando se convierten en miembros de la organización, pero en las reuniones de comisiones de estudio participan de igual a igual. El conocimiento que se comparte en la comisión de estudio hasta que se produce una recomendación o se termina de analizar información y se presenta un informe, están en igualdad de condiciones y bueno, la ambición de la Unión Internacional de Telecomunicaciones es que estén incorporadas la mayor cantidad de voces en nuestro trabajo para darle ese enfoque del que les estaba hablando y que se necesita en particular en temas como el tema de ciberseguridad. So how to get everybody to the table? There is not one single answer to that, of course. I agree very much that this is also about the end user, but it may also be about the end user making demands to the manufacturers, the companies, the ISPs, as well as, of course, the government setting certain standards. But the ones who could really make the demands are partners and customers. That together with, if governments can make sure that, enable training, but it doesn't have to do all the training themselves or organize it. They can partner with international organizations, such as the 2 present here, and to enable local training for all different levels, from the smaller security teams to maybe law enforcement and government officials. And maybe also encourage the companies to participate internationally. And also, if in standardization work, I just have to say, if you don't participate, you will get something that there's something you didn't like, and you had your chance. So if you get that message through to the users of the standards, that's probably a good thing. I'd like to take this opportunity to open it to the floor if there's anyone who has any questions for our panelists. Yeah, to the back, and then I'll take the gentleman there first, then you, and then you. Gentleman to the back. All right, thank you. Could you just identify yourself before? Yeah. All right. My name is Carlos Barbosa. I'm Assets Recovery Coordinator through the Ministry of Justice in Brazil. And I would like to put some considerations, fast ones. First, I totally agree that we have concepts, definitions that are not equal among all the countries, and that's certainly a barrier to a better coordination. And therefore, international standards are necessary to reduce such gap. And OAS or having such colloquia is very, very important. Also, international treaty with international
approach with several countries getting into it should also reduce such barrier. But no one here talked yet about mutual legal assistance affairs. We have all countries here are signatories of mutual legal assistance treaties that enables the countries to have central authorities that may have contact, a fast contact. So a police in Brazil may have contact directly to a police force here in the US pretty quickly, passing through the central authorities. So we have this sort of cooperation to assets recovery. You can seize assets pretty quickly, or through Interpol we can engage to someone who is running through its country. But when the matter is cybersecurity, it's not that consolidated yet. And it's a claim that we have to integrate these sort of mechanisms that we use to several other topics, also to cyber security. And obviously, as we have a lot of people here involved, we should create awareness that to use mutual legal assistance to improve the cybersecurity contacts, to improve the coordination among all the authorities, especially abroad. So it's a consideration that I believe other people here should also point out. Thank you. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Jamie Cano, soy profesor de la Universidad de los Andes en Colombia. De alguna forma se ha venido hablando de manera reiterada, digamos, de las iniciativas a nivel gubernamental que hay sobre el tema de ciberseguridad, y se han venido articulando esfuerzos, bien sea en la parte de fuerzas militares, en los ministerios de TICs o en entes que se han creado para coordinar los esfuerzos de alguna manera a nivel nacional. Una de las preguntas que se hacen muchas empresas es: vemos que efectivamente los gobiernos se organizan alrededor del tema de ciberseguridad, pero la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dicen las empresas. Nosotros vemos los esfuerzos de alguna manera que se están haciendo y los vemos bien, pero las empresas se preguntan, ¿eso qué implica en mi dinámica como empresa? Si tengo infraestructura crítica, posiblemente puedo estar ahí, pero si no tengo infraestructura crítica, la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué cosas o qué prácticas nuevas debo hacer si ya en este momento tengo, por ejemplo, temas de seguridad de la información andando en mi organización? ¿Será que ese tema sí es conmigo para aquellas empresas que de alguna manera técnicamente no tienen infraestructura crítica? Gracias. Particularmente, bueno, perdón. Sí. Te puedo hablar de los dos pilares, para los que tienen y para los que no tienen. Para los que tienen, hemos sentado a todos los actores y hemos consensuado con todas las empresas que tienen infraestructura crítica cómo construir políticas para mejorar esa infraestructura o para mejorar esa infraestructura. Con el resto de las empresas privadas es capacitar y concientizar para que hagan la denuncia, para que lo denuncien. Cuando tengan un evento de ciberseguridad lo denuncien. La mayoría de las empresas no lo denuncia por temor a su imagen, ¿no? A su imagen empresarial. Bueno, estamos alentando para que hagan la denuncia, para que la justicia intervenga. No solamente para saber quiénes y dónde nos atacan, sino tener un mapa del delito conformado y saber dónde están los atacantes, qué tipo de ataques son y quiénes nos están atacando, ¿no? Lo importante es usar la denuncia y que la justicia investigue esos ataques. This is a delicate question because for companies who don't have that are not part of critical infrastructure, in most countries there aren't any legal demands on them. One way of dealing with it could be to, I did some investigating in the FIRST network,
what are you doing for municipalities and smaller companies and non-critical, non-finance, non-energy, etc. And it seems to me that a lot of those who do address the problem, they have ISACs. So they have information sharing and analysis centers for those companies that can take care of them. However, in incident response, they're basically left, most often they're left to their own to, well, to engage specialists or have their own team, if you like. So, but you can make the question even more complicated. If you have an international company that has critical infrastructure in another country, what do you do then? Yeah, you lay awake at night. Belize? Yes, Harry Noble from the Belize Police. My question concerns two topics in terms that was mentioned by our presenter in terms of the getting awareness of the players in our countries. What we have found back home is that cybercrime constitutes only about 3% of total crime. That is not considered as a problem per se. So what we need is something like what this guy, Malcolm Gladwell, run his tipping point. Some kind of event, sometime like a 9/11 on terrorism, something that heighten the awareness and the necessity of doing this. How do we go about doing this? Because that is the main problem that we have, in that getting support for cybercrime when, hey, it's only 3% of the crime. But it has a heavy impact financially. We find that it's like 10 times the financial impact of a regular crime what we see in cybercrime. But people don't see that, so that's what I'm seeing the problem there. The other issue I see in terms of adopting a model for CSIRT internationally. The ITU has a model that works excellently with telecommunications. As a past telecoms engineer, I work with telecoms, with ITU regulations. They were excellent. I think they missed the ball in bringing cybersecurity at the point when they were having it. Because we used to have models like the FCC model, the ITU model. Now we're seeing what OS come in a model, the ITU has a model. So which model do we adopt? I'm thinking if you look at Interpol in crime, they've come up with a model where you deal with crimes, where you can go countrywide. I think the US is the only one that's not part of it. But I'm thinking if we adopt a CSIRT technology, would probably overcome some of the problems you're mentioning about the trust, who you contact. Because Interpol has an excellent system whereby, hey, a crime in one country gets tracked in another one and it goes on. Thank you. I think Pedro wanted to comment before we come back to the presenters. Pedro? Gracias. Mi nombre es Pedro Janices, de la Subsecretaría de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad. Quería aclarar, por ahí, creo que acá el compañero de Brasil estaba preguntando también por un poco el aspecto legal. Parte de lo que decía el subsecretario Emiliano era con respecto a cómo integrábamos la parte jurídica a todo esto, porque como CERT tenemos una implicancia, pero realmente cuando tomamos contacto con las empresas tenemos que conocer todos los aspectos legales. Nosotros fuimos un poco más allá, por cooperación internacional, fuimos a ver 20 países más España. Tomamos 20 países de habla hispana, incluimos a Brasil, incluimos a España, por más que no esté en Latinoamérica, como para llegar a comparar. Hicimos un cuadro para poder guiarnos y saber cómo poder trabajar para intercambiar esta información con aspectos jurídicos. Por eso coincido cuando decía, es difícil y es delicada responder a esto, porque no todos tienen infraestructura crítica considerada de la misma forma. Pero sí, tal vez, como CERTS, tenemos que saber que nuestras acciones van más allá de la parte técnica también, si no tenemos que conocer todo el panorama. Hoy Andrés, de Mática, decía, hay que tomar un contacto, o creo que hubo Sergio, holístico a todo esto, tomarlo bien de arriba y ver los aspectos técnicos, los aspectos legales y políticos de cada país. Nosotros, cuando interactuamos, tratamos de considerar eso. Ver cómo las empresas trabajan con nosotros y tratar de hacer estos estudios también con las universidades, que son nuestro punto fundamental. Tal vez la pregunta es, el FIRST, ¿cómo puede tomar también estas consideraciones o están afuera de su alcance? So if you could answer both questions and then we'd, yeah? Okay, could you... Si quieres, lo extendemos también ahí tú, a Sergio. La pregunta sería,
Lo extendemos a los dos. La pregunta sería, tanto el FIRST como la ITU, con Impact o FIRST propiamente dicho, si toman consideraciones a nivel de los aspectos legales, porque una recomendación no es obligación de los países, pero sí nosotros tomamos cada una de estas recomendaciones y tratamos de hacer nuestros propios protocolos en base a ellos. O sea, no inventamos la rueda, intentamos basarnos sobre taxi o sobre cualquier otro protocolo que esté. Pero es muy importante esos dos organismos, tanto ITU como FIRST, como también para proponer estas clases de estudios a nivel legal, porque al fin y al cabo, como dijo Emiliano, nosotros tomamos incidentes y lo que hacemos es judicializarlos. Si no, seguimos resistiendo ataques, tratando de bajar la cantidad de amenazas, pero los criminales siguen sueltos, porque siguen atacando y buscando nuevas formas. Si nosotros logramos tomarlos y judicializarlos, empezamos realmente a dar un impacto. Yeah, so legal aspects is most often left out of the collaboration in FIRST. We did have some efforts to involve law enforcement as part of the network. That wasn't very successful because law enforcement, or my guess is because law enforcement has their own network, which functions in an entirely different way. And they are not at liberty to trust before sharing. It's a whole other mechanism that's going on. However, enabling legal studies is fully feasible, and that's maybe something we should look into, yes. En el caso de la UIT, y también aprovecho para comentar lo del colega de Brasil, porque en definitiva la pregunta es sobre enforcement. La UIT tiene un mandato de garantizar y promover el uso seguro y confiable de las redes. Es decir, nosotros estamos como en una capa más baja. Lo que puedan hacer los poderes judiciales y las fuerzas de seguridad en cada uno de los países nos excede en cobertura. Con respecto a los CERTs y a la existencia de un modelo de la UIT, la verdad es que no hay un modelo de la UIT. La UIT, como les decía, es un foro en el cual se reúne información, se discute, se promueve, se adoptan recomendaciones, pero para el caso particular de cómo establecer un centro de respuesta a incidentes cibernéticos o de ciberseguridad, es casi un trabajo que hacemos con cada uno de los países a los cuales les prestamos asistencia, les llevamos toda la información disponible, organizada e inclusive tenemos como listados de mejores prácticas. Pero la verdad es que yo personalmente resisto mucho el concepto de mejores prácticas y me gusta hablar de prácticas idóneas, porque la mejor práctica para un país no es necesariamente la mejor para otro y depende de su situación nacional en términos de ciberseguridad, de los recursos de los que ese país dispone, cuál va a ser la respuesta que se pueda dar en el ámbito nacional. Entonces, de hecho, en estos días estamos trabajando en lo que nosotros definimos como caja de herramientas, en un toolkit que pretende reunir toda esa información disponible. Estamos trabajando con contrapartes, incluida la OEA, con quienes hemos estado en conversaciones en esta misma semana y de hecho el próximo lunes tenemos ya agendada una reunión para definir cuestiones relacionadas con esa caja de herramientas en las cuales pretendemos poner a disposición de todos los países y de todas las partes interesadas toda esa información para que a partir de ese menú, digamos de alguna manera, los países puedan obtener lo que necesitan y puedan trabajar a nivel doméstico con todas las partes involucradas. Just a comment too. I do see your point on the reluctance to call it best practice. But however, if you look at another
things aren't only per country. It's not necessarily a domestic problem. It can be a sector problem. It can be based on, it can be a technology-based problem. And in those cases, best practice may actually work internationally. Since I work with industrial control systems, I think there are some best practices that you could stick to internationally. Sí, les pido disculpas porque en realidad lo de mejores prácticas, como les dije, es algo muy personal. Yo me resisto a que me traigan mejores prácticas de afuera. Por eso hablo de prácticas idóneas. Pero de hecho, en uno de los temas que tiene que ver con ciberseguridad, que es la protección de la infancia en línea, la UIT tiene una serie de lineamientos, de guidelines, para los operadores, para los gobiernos, para los maestros, para los profesores de instituciones educativas. Entonces, nosotros de alguna manera también trabajamos con lineamientos, con guidelines, pero el tema de las mejores prácticas es algo muy personal. All right, one of our speakers has to leave us a little bit earlier today. So I'm going to just ask them just to give us closing remarks each, and then I'll kind of summarize the discussions that we've had today. Emiliano, if you could start for us. Just any closing thoughts. Sí, bueno, creo que en lineamientos generales la construcción de la ciberseguridad tiene que estar involucrada desde, como dijo Sergio, el eslabón más débil hasta el último de la cadena, ¿no? El estamento político, el sector privado, el sector educativo y las organizaciones sociales. No hay forma de construir políticas públicas en cuanto a la ciberseguridad si no están involucrados todos los actores. En cuanto a esta construcción de políticas públicas, una vez que las llevemos a la práctica, vamos a poder concretar esto de lo que hablamos de cooperación y coordinación internacional, ¿no? El desarrollo y el establecimiento de protocolos de comunicación que nos permitan de forma ágil, de forma rápida, de forma segura intercambiar información entre los países para saber y detectar quiénes nos están atacando, de qué forma nos están atacando y poder llevarlos a la justicia, y detenerlos y sacarlos fuera del circuito. So maybe instead of waiting for some cyber catastrophe, we could try to visualize to companies within and outside the critical infrastructure what was just about to happen. And this can only happen if the companies who experience this share what actually happened. That means that sharing should not lead to repercussions. They should be rewarded for sharing and not punished. And this is really important because if they're punished, they will never share again. But most companies that share and are awarded for it, they will keep on sharing. Creo que ya lo dije al principio, pero el mensaje final para todos es, desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones, nosotros estamos trabajando con los países en distintos ámbitos. Colaboramos en la elaboración de estrategias nacionales, hacemos evaluaciones del estado de ciberseguridad en los países a nivel nacional, hacemos ejercicios que llamamos cyber drills, los venimos organizando anualmente con los CERTs para que se pongan en situaciones reales de ataques de red y puedan ejercitar las defensas y la cooperación también y la coordinación, y damos capacitación en la medida de nuestros recursos sobre distintos o casi todos los temas de ciberseguridad. No quiero ser tan ambicioso de decir todos, pero estamos a disposición de todos ustedes. Todos, esto lo digo sin lugar a dudas, los presentes en esta sala tienen la posibilidad de participar en nuestro trabajo o de recibir colaboración de nuestra parte. Entonces, simplemente sepan eso, van a tener mi información de contacto, pero se pueden acercar a las oficinas de la UIT que hay en la región. Hay una en el Caribe,
en Barbados, una en Centroamérica, en Tegucigalpa, la oficina de Santiago de Chile, que es donde yo estoy basado, y una oficina en Brasilia. Nos pueden encontrar en Internet y estamos a disposición para trabajar con todos ustedes. Just to summarize, I think from the inputs from our panelists, we recognize that some of the barriers that we do face to international coordination, sometimes it's just simple cooperation among the actors. They've pointed out that language is a barrier, a common language in terms of technical and even in just our own native languages have caused issues to coordination. We've also seen that training is an issue. And some of the solutions that they've offered to us is that we need to develop some communication protocols. We need to actually involve all stakeholders at a national level. That way we can facilitate the international coordination that's needed. And I think at the end of the day, trust, Margaret had emphasized that a lot, that trust is important. And trust has to be built from our national perspective, as she said, encouraging companies to participate, facilitating that process, and ensuring that as they participate in information sharing, that they feel safe in continuing to do that. We want to thank our three panelists. I think it has been a very good discussion, and just give them a round of applause, please. At this moment, we're going to take a 30-minute break, and then when we come back, we'll start the second panel. Thank you.